El 24 de noviembre de 2016 se convirtió en un día histórico para todos los colombianos tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP aquí en el emblemático Teatro de Cristóbal Colón. A continuación se realizará la firma del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Uno de los 6 puntos del acuerdo de paz firmado a pocas cuadras en el Teatro Cristóbal Colón fue el de la participación política, con el que se buscaba la apertura democrática. Fue así como las FARC-EP pasó a ser el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común e integró el Congreso de la República. Un Congreso que no hubiéramos imaginado ni siquiera 8 años atrás y que hoy es posible gracias al fin del conflicto con la mayor guerrilla del país y del continente. ¿Qué ha significado para el país y para los excombatientes el tránsito de la lucha armada a la confrontación política en el Senado de la República? Que ha sido un cambio central en la política del país, porque finalmente la participación de las FARC en el Congreso no es solamente la participación de un partido político, sino una parte muy importante de la historia de Colombia, de sectores sociales del campo, de las ciudades, excluidos, que nunca han sido escuchados, y tener esa voz en el Congreso, tener esa voz diferente, esa voz alternativa, esa voz plebeya, que conoce la guerra, que conoce las regiones, que conoce buena parte de los problemas del país, que no se ventilan en público, creo que le hace mucho bien a la democracia colombiana. Este es el escenario político más importante del país. La participación política buscaba que nuevas fuerzas lo integraran, incluyendo el estatuto de oposición, para brindarle garantías a las organizaciones, partidos y fuerzas independientes. La Unión Patriótica es el lugar para que las organizaciones políticas de masas crezcan. Esto tras experiencias como el genocidio político de la Unión Patriótica. Centenares de personas fueron desaparecidas y cerca de 5.000 más fueron asesinadas, víctimas entre las que estuvo el padre del hoy líder José Antequera. ¿Pero existen hoy garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia? Hay garantías en el sentido de que, contrario a lo que podría pensarse hoy, quienes hacen parte del Congreso de la República, por ejemplo, a nombre de las FARC, lo están haciendo con garantías. Han reclamado de ellos mismos tener una situación mucho más favorable de la que esperaron. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, se ha presentado el caso de Jesús Santrich, que evidentemente ha sido denunciado como un caso de evidente falta de garantías, porque al día de hoy no se conoce cuáles son las pruebas en su contra y no le han permitido que se posicione como el congresista que se supone que debería ser. Y al mismo tiempo se están produciendo asesinatos todavía de integrantes de las FARC, dentro de la gran suma de asesinatos de líderes sociales en el país. El Congreso de la República cuenta con 280 curules concentradas en los partidos tradicionales. En el acuerdo de paz quedó consignada la creación de 16 circunscripciones especiales de paz para darle voto y voz a aquellas personas que habitan las zonas más afectadas por el conflicto armado. ¿Qué ha significado para las comunidades y para las víctimas que sea el mismo Congreso de la República el que les niegue la posibilidad de acceder a las circunscripciones de paz? Que es un ataque a la verdadera paz. O sea, la paz no inicia allí cuando se firma el diálogo, comienza, yo digo yo, para los territorios. Y el ataque a ese derecho para las víctimas de pues, ser partícipes, pues el Congreso lo que ha atacado a las víctimas, ha atacado el proceso atacando a las víctimas. Luego de 2 años de firmado el acuerdo de paz, los colombianos y las víctimas siguen esperando mayor inclusión política, el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y garantías para la oposición.